Amén, amados hermanos. Amén. ¿Dios es bueno o no? Dios es bueno. Yo no sé tú, pero en este tiempo, justamente, y coincidimos con lo que el pastor Mauri estaba dando la introducción, es un tiempo para escuchar más precisamente la voz de Dios. Amén. Es un tiempo para prestar oído a lo que el Señor está hablando. Yo no sé tú, pero yo estoy cansado de que me hablen sobre Dios. Yo quiero escuchar a Dios. ¿Quién dice amén? No sé si estás cansado de que una y otra vez te hablen sobre Dios, un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que restaura. Claro que es verdad, claro que es cierto, pero yo quiero en primera persona escuchar tu voz, Señor. Y tristemente en la iglesia cristiana mucho se ha creído esto de que Dios ya no habla, de que Él solamente habla a través de la palabra y que no está de continuo hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro oído. Pero yo quiero enseñarte cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Y el tema de esta mañana lo he titulado Siervo apacible. Siervo apacible, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Has venido a este lugar y mi deseo es que salgas, pero con una palabra de Dios en tu corazón. Que salgas y digas, sé que he escuchado tu voz, Señor. Y tú me has hablado, Espíritu Santo, yo sé que tú me has hablado en esta mañana. Amén. Estamos en un tiempo en el cual Dios quiere que su voz sea más clara, más nítida. Y como decía bien el pastor Mauri, hay muchas voces, mucho ruido, muchas cosas que se están ahí levantando, tal vez alrededor tuyo, mucho el volumen del mundo, de tu propia alma, tus propios sentimientos, tantas cosas, tantas voces escuchamos al mismo tiempo. Pero entre todas ellas hay una suave y delicada voz que va a convencer tu corazón, y esa es la voz de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Estamos en un tiempo donde tal vez las voces están primando allá afuera, pero Dios quiere que escuchemos atentamente lo que Él quiere decirnos. Amén. Él quiere que podamos calibrar en esta mañana, mejorar nuestra forma de escuchar. Dentro de la iglesia hemos estado tanto tiempo en las cosas de Dios, tenemos tantos años en las cosas del Señor, y en una que otra congregación siempre te topas con ese personaje, ese hermano o esa hermanita que te dice, ¿cómo es eso de que Dios habla? A mí nunca me ha hablado el Señor. ¿Cómo es eso? Yo no creo que Dios hable. O te topas con otro tipo de personas que dicen como si fuera un gran éxito y gran logro, yo he escuchado a Dios una vez en toda mi vida. Y todos le dicen, wow, bravo, aplaudamos al hermano porque escuchó al Señor en el año 1980 y tantos. Aplaudamos al otro hermano que escuchó la voz del Señor hace una década, hace mucho tiempo atrás. Y uno piensa y dice, esto de escuchar la voz de Dios suena muy lejano, suena muy difícil, suena muy inalcanzable, suena muy elevado para mí. ¿Cómo puedo vivir en la práctica todos los días escuchar la voz de Dios? Y algo que te quiero enseñar es que Dios habla más de lo que nosotros lo estamos escuchando. Repito, Dios habla más de lo que lo estamos escuchando. Dios habla en todo tiempo y en todo momento. Simplemente debemos desarrollar esa capacidad de escuchar a Dios. Me gustaba lo que decía el pastor Mauri una vez. ¿Tú crees que Dios te creó sordo? ¿Tú crees que Dios te creó mudo? ¿Tú crees que Dios te hizo de tal manera que no puedes escuchar a tu Padre, que no puedes conversar con Él? Muchos pensamos que Dios simplemente habla a través de la Biblia, y es cierto, la Biblia es infalible, está completa, es nuestra máxima autoridad, pero a través de las Escrituras Dios también quiere darte palabras específicas para hoy. Dios quiere decirte algo hoy. Dios quiere hablarte algo hoy. Hermanos, la fe es presente, la fe es hoy, no es ayer. Hoy Dios tiene algo para tu vida que va a salvarte por completo. Amén. Por eso es la prioridad de escuchar la voz de continuo. Te voy a dar algunos versículos para empezar. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, di conmigo hoy, no ayer, no hace una semana, no hace un año, hoy. Si oyeres hoy, ¿qué? Su voz. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Mateo 4:4, palabras de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice que salió, dice que fue algo que se habló hace mucho tiempo y terminó ahí. No, dice Jesús que sale de la boca de Dios de continuo. Cuando tú conoces la vida de nuestro Maestro, nuestro Mesías que caminó en esta tierra, te das cuenta que Él dependía de la voz del Señor.
Tú sabes, Él dijo, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Mi voluntad es cumplir su voluntad. Pero te hago esta pregunta, surge esta pregunta: ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios si no puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos vienen? Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Será esto para mí? ¿Será esto del Señor? Y mi primera respuesta cuando se acercan ese tipo de hermanos: ¿qué te dijo el Señor? Hermanos, no nos movemos por crisis, nos movemos por palabra. No nos movemos por sentimiento. No te deberías mover por tu emoción. No te deberías mover por tu comodidad, por tu confort, por donde te gusta más, por tu voluntad. Nos movemos por la palabra de Dios. Amén. Dile al de al lado: te mueves por la palabra de Dios. No nos movemos por nuestro propio interés, sino por los intereses del cielo. Entonces, repito, surge esta pregunta: ¿cómo escucho la voz del Señor? ¿Cómo puedo realmente vivir esa vida abundante? Ese versículo que dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Cómo puedo entender esto si a veces mi oído está tapado? Pero esta mañana, amados hermanos, yo creo al Señor porque Él lo dijo, que Él va a abrir tu oído. Vas a recuperar la audición espiritual. Si tal vez el mundo, la murmuración, el chisme se ha encargado de taparte, de hacerte alguien que no oye los cielos, hoy se van a abrir tus oídos. Amén. Hoy se van a abrir, hoy se va a abrir tu oído. Todo este trayecto, si algo debería apasionarnos, y en lo personal, algo que me apasiona mucho, es la voz de Dios. Y simplemente te estoy dando una introducción porque voy a empezar a cocinar a fuego lento, amén. Voy a empezar a desarrollar poco a poco. Tengo mucho que hablar, mucho que quiero compartirte. Espero que lo recibas, amén. Así que dile al lado: estate atento, hermano. Empecemos con la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? ¿Cómo relata la Biblia la voz de Dios? ¿Cómo se ha manifestado la forma de la voz de Dios en la tierra, en sus discípulos, a través de las Escrituras? Y nos da la Biblia varios ejemplos. Número uno, la voz de Dios se manifestó en su tiempo como trueno. Repite conmigo: trueno. Salmos 29:3. Mira lo que dice. Si tú quieres aprender un poco más de la voz del Señor, te invito a que tú puedas leer este salmo que habla mucho de eso. Dice la palabra: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Job 37, del 4 al 5. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea oída tu voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Y te voy a dar un ejemplo más, solo para darte esta característica. Primera característica de la voz de Dios: es como un trueno. En el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hubo un pasaje muy curioso en el cual Jesús está hablando con su Padre, y en medio de esa conversación le dice: Padre, glorifícame a tu lado. Y en ese momento se abre el cielo y cae un trueno, y los presentes escuchan el sonido de un estruendo tan grande y dicen: fue un trueno. Pero los discípulos que estaban cerca de él dijeron: no, el Señor le ha hablado a Jesús. Incluso Juan, el que relata y escribe el Evangelio de Juan, lo dice con más claridad. Dice: el Señor habló, lo he glorificado y lo glorificaré a mi Hijo. ¡Wow! ¡Qué precisión! Solo en ese pequeño pasaje entendemos los diferentes niveles de cómo la gente escucha la voz del Señor. Hay personas que están tan alejadas de Dios que cuando cae un trueno, que no es solo un trueno, es la voz de Dios, la gente que no comprende las cosas espirituales va a decir: ¿viste? Cae un rayo. Qué bueno, qué sonido más poderoso que sucedió. Pero los discípulos que estaban más cerca de él tienen otra percepción. Dicen: no fue simplemente un trueno, no fue simplemente un rayo, fue la voz del Señor. Y ahora el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús, quien tenía una intimidad tan cercana, íntima con el Señor Jesús, él hasta escribe textualmente lo que dijo la voz del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios? ¿Cuántos queremos escuchar al Señor? Ya te he anticipado una clave que la voy a repetir, la voy a ampliar más adelante. Pero una de las claves para encontrar, definir, entender, tal vez, si se quiere, la voz del Señor es la cercanía, es la intimidad. ¿Cuántos de acá tienen mascota, tienen perrito? Con el pasar del tiempo, ¿tu mascota ha aprendido a reconocer tu voz o no? Le puede hablar otra persona, pero no hace caso.
Hasta que tú entras en la casa y le dices, no sé, por su nombre, en mi casa se llama nuestro perrito Coqui. Entramos, Coqui, ven, levanta los oídos, se emociona, mueve la colita. Ven, vamos a hacer esto, ven, siéntate, hay comida. Presta atención porque ha desarrollado de alguna manera el tono, ha podido captar tu forma de voz. ¿Me sigues? Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Entonces, mira, y esto que te acabo de enseñar está en Juan 12, del 28 al 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Cuando el Señor te habla, muchas veces tú dices, tú no llegas a comprender a cabalidad, pero en el transcurso, en el proceso que desarrollas tu cercanía, tu comunión con el Señor, cada vez las palabras se hacen más claras, más notorias. ¿Cómo más es la voz del Señor? Dice la Biblia, es como una voz de trompeta. Repite conmigo, trompeta. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¡Qué tremendo! El Señor también habla con una voz de autoridad, con una voz fuerte, una voz como de trompeta. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cerca alguna trompeta? Suena a una distancia muy larga, ¿verdad? Retumba, te hace retumbar el oído. Dios habla a través de su voz como trompeta, que representa una proclamación fuerte, divina, clara, urgente, autoritaria. Habrá momentos, hermanos, donde Dios necesita hablarte con voz de trompeta. Habrá momentos donde estarás tal vez ahí en el pecado, en el mundo, a punto de tomar una decisión irreversible, a punto de hacer algo terrible. Y en ese momento se presenta el Señor, pero no con una voz suave, viene con una voz como trompeta. Y te hace levantar, sacudir, salir de tu cama y decir, no estás haciendo bien. ¿Alguno de ustedes escuchó esa convicción en su corazón? Era la voz del Señor como trompeta. Era la voz del Señor con autoridad. La voz del Señor es inconfundible, amados hermanos. Te voy a enseñar más adelante algunas características de la voz del Señor. ¿Cómo más es la voz del Señor según la Biblia? 3, es como fuego, procede del fuego. ¿Se acuerdan del caso de la zarza ardiente con Moisés? Dice que una voz le hablaba del fuego, de esa zarza que no se consumía. Y le dio el llamado y le reveló lo que iba a hacer Moisés. Viene una voz también a través del fuego. 4, y aquí quiero hacer un poco de hincapié, su voz es como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado al Señor como muchas aguas? Cuando tú estudias un poco el oleaje, entiendes que el origen del movimiento de las aguas nace en el viento. Y este viento que sopla provoca poco a poco que las olas empiecen a acumularse en energía hasta que se elevan tomando alturas muy altas y rompen en las playas, en las costas. Pero dijo en este momento el apóstol Juan, aquel que estaba recibiendo la revelación de Jesucristo de todo el Apocalipsis, escuché una voz como muchas aguas que estaba sonando alrededor en mis oídos, estaba retumbando tal vez en mi tímpano. Este oleaje es producido por la fricción del viento. Y aquí te quiero enseñar algo bien curioso que Dios me estaba hablando en este tiempo. El origen del movimiento de las aguas es el viento. ¿Alguien dice amén? ¿Hasta ahí entendemos? Pero ¿qué es el viento en la palabra? Cuando tú entiendes un poco, estudias las Escrituras, sabes que el viento, el soplo del Omnipotente, es su espíritu, es el ruaj, el soplo de Dios. Dice que Él nos formó del barro y sopló en nuestra nariz aliento de vida. Cuando Dios habla, es su espíritu, es su soplo hablándonos. Y cuando su soplo habla, provoca que las aguas que estaban alrededor se muevan a tanto movimiento que provoca un sonido fuerte como de muchas aguas. Pero todo nace en el viento del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Por darte otro ejemplo, ¿cómo nosotros hablamos?
Uno que tal vez, como estamos metidos en la alabanza y con los que cantan, cuando tú te topas con un profesor de canto y te quiere enseñar a cantar, él te habla desde dónde procede todo, te enseña un poco del instrumento que tú eres para poder hablar, para que de tu voz salga sonido. Y él te enseña, o ella, la profesora o la profesora, que eres un instrumento de cuerda que tienes aquí, unas cuerdas vocales. Pero estas cuerdas vocales no producen sonido sin que haya un flujo de aire que venga desde tu interior, desde tu diafragma, sople, suba y provoque esa vibración en tus cuerdas y de recién salga el sonido. ¿Dónde se origina el sonido? ¿En las cuerdas? No, se origina en el viento. Se origina aquí adentro. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque el Espíritu Santo, cuando nos llena de su Espíritu, estamos acá siendo llenados en nuestro vientre. Quiero que dejarme entender, esto es algo bien interesante. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra original de su interior es vientre. ¿Tú sabes dónde está alojado tu espíritu? Está en el vientre. ¿De dónde procede el aire para que salga la voz? Del vientre. Más específicamente el diafragma, que tiene que moverse para provocar que los pulmones soplen hasta que tú puedas producir un sonido. ¿Alguien me sigue? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien profetiza? Alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Y no sé si tú has sentido alguna vez un fuego acá, un fuego, una presencia, un estremecer, una electricidad que corre por tu cuerpo, pero se aloja con mayor fuerza en este lugar. Y es el Espíritu Santo llenando el espíritu del hombre. Y cuando tú tocas a una persona, empieza a salir de ti inspiración divina y las palabras del cielo empiezan a venir sobre ti. Y es todo un flujo, un fluir. Y Dios está hablando. ¿Alguien dice amén? Entonces, qué curioso que la voz del Señor también se refleja en el Espíritu Santo. Amén. En el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar a Dios? Pero lo que escuchamos muchas veces también lo debemos hablar. Y cuando lo hablamos es el Espíritu Santo inspirándonos, llenándonos para poder producir todo eso. Amén. Qué curioso, ahí te da un poco, tal vez algo bien interesante que dice la palabra. ¿Cómo más es la Biblia? Ese no es el tema, ¿verdad? Pero quería un poco ahí ampliarte tal vez el porqué de las cosas. ¿Cómo más lo relata la Biblia? Y es donde me voy a quedar. La Biblia dice que la voz del Señor es como un silbo apacible. Repite conmigo, silbo apacible. Es un susurro, un murmullo. Es algo suave y delicado, es algo pequeño, es algo que no gana en volumen, pero persiste, que está ahí constante. La voz de Dios no es una voz temporal. La voz de Dios no es algo que está y después no está. La voz de Dios permanece en el tiempo porque sus palabras son espíritu y son verdad. Y dice la Biblia, todo puede pasar, pero mi verdad, mi palabra nunca va a pasar. Cuando escuchamos la voz de Dios, no va a ser emoción, no va a ser nuestro sentimiento, no va a ser nuestro apuro, no va a ser nuestras ganas, no va a ser algo nuestro, es algo que persiste en el tiempo. Si Dios te habló hoy, la misma palabra va a permanecer aunque los años transcurran, porque es Dios. Si Dios te llamó a hacer algo, no lo hiciste, puede que pase mucho tiempo, hermano, pero la voz de Dios permanece fiel. Va a seguir diciendo lo mismo, va a seguir hablando lo mismo. Si tú piensas que ignorando, haciendo tal vez oídos sordos a la voz de Dios, vas a callar lo que el Señor está diciendo, te equivocas. Porque tarde o temprano la voz del Señor va a volver a confrontarte y te va a decir, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no has tomado esta decisión? ¿Qué haces en ese lugar cuando yo te llamé a este lugar? La voz de Dios no va a cambiar, no podemos torcerle el brazo. Su voz es su beneplácito, su deseo, su intención, su voluntad para todos nosotros. Amén. Y te voy a introducir a la historia que todos hemos escuchado, todos conocemos. Sé que ustedes saben de Biblia, han podido leer en las Escrituras el relato del profeta Elías. Amén. Lo sabemos, no voy a entrar en detalle, pero sí te voy a hablar de una etapa específica de la vida de este hombre que nos va a enseñar cómo escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien quiere aprender? ¿Quieres aprender, hermano?
Elías, el gran hombre de Dios, hace descender fuego del cielo, restaura el altar que estaba caído, confronta a todos los profetas de Baal, viene un avivamiento, el pueblo de Israel se vuelve a Jehová, y en ese momento degolla a los profetas de Baal, de Acera, se levanta Jezabel. Y esta mujer empieza a intimidarlo, le hace una carta con una amenaza directa a este varón, le dice: Elías, a esta misma hora te voy a cortar la cabeza. Y Elías, lleno de temor, recibe esa amenaza y huye despavorido, escapa de esta mujer a un lugar llamado el Monte Horeb. Pero durante todo este proceso vamos a aprender cómo Elías, de ser el gran hombre de Dios que escuchaba al Señor, si tú lees los pasajes anteriores, para un profeta la voz del Señor lo es todo. Es su guía, es su norte, es su GPS, lo es todo. Y Elías, pasajes antes, está haciendo milagros tremendos. Ora y no llueve. Dios le dice: ve donde esa viuda. Va donde la viuda. Le dice: su hijo va a morir, resucita. Lo hace. En todo momento la voz del Señor le marcaba el siguiente paso. Era una dependencia continua, constante con el profeta. Amén. Hasta que viene esta etapa que yo le llamo un silencio. El silencio que tuvo que vivir Elías. Un silencio en el cual ya no fue la voz de Dios más fuerte, fue más fuerte su emoción, fue más fuerte su temor, fue más fuerte la intimidación y el ataque del enemigo. Y ya no escuchó a Dios. Si tú lees un poco de este tiempo en el que Elías huye, ya Dios ya no le hablaba como lo hacía antes. Ya no le hablaba como lo hacía antes. Elías se entristece, dice que se va debajo de un enebro y en ese momento empieza a lamentarse, a tener autoconmiseración, lástima, ¿verdad? Se ve así con pena a sí mismo y le dice: Señor, quítame la vida, no soy mejor que nadie, quítame la vida, mátame. ¿Cómo el gran hombre de Dios que dependía constantemente de la voz del Señor fue reducido a un simple cobarde que ya no podía escuchar nada? Dice que tanta era la depresión que se acuesta a dormir y viene un ángel. No viene la voz del Señor. Dios no le dice: Elías, despierta, levántate. Viene un ángel y le tiene que tocar. Oye, a ver. Se levanta y le dice: mira, he dejado una torta ahí, come. Come y se vuelve a dormir. Entonces el Señor vuelve a enviar comida, se levanta y el ángel le dice: oye, Elías, largo camino te resta, come. Entonces Elías come. En ningún momento le responde Elías, en ningún momento hay una conversación con el Señor. Es como si hubiera hablado solo con el mensajero, pero no ha podido escuchar la voz del Señor. Elías es aturdido en su capacidad de escuchar la voz de Dios porque su alma se entristeció. Te voy a enseñar algo. Para escuchar la voz de Dios debemos comprender que somos tres en uno. Somos cuerpo, alma y espíritu. Este es el cuerpo, este es el alma y este es el espíritu. Dios habla a través de su Espíritu Santo, el viento, el ruaj del Señor, amén. Pero ¿dónde habla el hombre? Le habla al espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre tiene que hacerle entender a la persona lo que el Señor está haciendo. Y ahí entra en juego esta parte de nuestro ser que es el alma. El alma juega como el intérprete, el traductor, para traer las cosas espirituales del Señor y darle un entendimiento al hombre y decirle: Dios dijo A, B, C. ¿Me sigues? Pero es en ese preciso lugar donde la batalla es más intensa. Ese es el lugar donde Satanás nos ataca para no escuchar al Señor. Dijo Jesús: el espíritu siempre está dispuesto. Tu espíritu escucha a Dios, tu espíritu anhela al Señor, tu espíritu ama a Dios, está de continuo deseoso de las cosas de Dios, pero tu carne y tu alma no. Entonces, ¿qué sucede? Que viene el Señor, nos quiere hablar, pero nuestra alma se pone en medio. Y nuestra alma juega como un mal intermediario, un mal traductor, cuando nuestra alma no está redimida, cuando nuestra alma no está sana, cuando nuestra alma no está próspera, cuando no está bien, escuchamos A y decimos B. ¿Alguno de ustedes le pasó eso o no? ¿Qué sucede cuando una persona está herida? Cuando una persona tiene rechazo. Todo lo que el Señor le va a decir va a pasar por el filtro de su rechazo, y cuando necesite orar por alguien y dar una palabra del Señor, va a salir su rechazo. Si yo estoy rechazado, todos son rechazados. Y voy a orar por tu rechazo y por tu rechazo y por el otro. Dios nunca dijo eso, pero como tu filtro, eso que está en tu alma está mal, no escuchamos claramente al Señor.
Y en el alma juega como una interfaz. ¿Qué es el interfaz? Recibe una señal y la transforma para dar otra señal. Esa es una interfaz. Y esa es nuestra alma. Y sabes que cuando nuestra alma no está sana, por ejemplo, no está caminando en santidad, ¿qué vas a escuchar al Señor, amado hermano? Si tu alma está llena de pecado, llena de inmoralidad, llena de cosas que te están contaminando, el Señor siempre va a hablar, el Señor siempre te va a decir algo, el Señor siempre está deseoso a mostrar su voluntad, a dar sus palabras, pero en ese momento, cuando recibas y tu alma no esté en esa santidad, no vas a poder siquiera escuchar algo del Señor, porque tu espíritu, dice la palabra, que el pecado provoca ¿qué? Separación. ¿Has escuchado a alguien desde muy lejos? ¿Puedes intentar descifrar lo que te está diciendo? Cuando tú pecas, estás así. Te doy otro ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez o ha estado cerca de algún tipo de explosión? ¿Qué provoca en los oídos? Un sonido, ¿verdad? Un sonido, un pitido que no te permite escuchar con claridad. Cuando el hombre peca, sus oídos, sus sentidos espirituales entran en aturdimiento, como si una bomba hubiera caído y dices, ya no escucho al Señor, ya no percibo a Dios. Antes estaba seguro, tenía paz, sabía hacia dónde tenía que ir, pero ahora ya no sé. Ahora estoy como mareado, como confundido, ya no tengo las cosas claras, ya no sé. Ahora yo siento que debería hacer esto, ahora yo siento que debería hacer lo otro. Tu alma te está jugando mal porque no estás escuchando al Señor. Amén. Y Elías en ese momento se olvidó de todo lo que había aprendido de Dios, y su alma, el volumen de su alma subió así, y su tristeza, su depresión fue tan fuerte que aplacó la voz de Dios. Aplacó la voz de Dios. ¿Alguien está aprendiendo algo? ¿Alguien está aprendiendo algo? En ese punto Dios tuvo que llevarlo a un proceso de reaprendizaje. Elías tuvo que volver a la escuela de profetas. El gran profeta Elías. Y mira, amado hermano, uno escucha este término y dice profetas, solo ellos escuchan la voz de Dios. No, para todo creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo en su interior, puedes escuchar a Dios. Es nuestra vida, es nuestra normalidad. Nuestra práctica diaria debería ser ¿qué me dijo el Señor hoy? Es más, sin ir lejos, eso intentamos inculcar como una cultura en la congregación, y a los servidores, al menos a la alabanza, les decimos, hermanos, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué han recibido? Porque no vamos a cantar lo que se nos da la gana, porque no vamos a adorar lo que nos gusta, lo que nos parece. Debemos hacer lo que el Señor dice. ¿Sabes? Eso provoca efectividad. Cuando escuchas a Dios y haces lo que Él te dijo, eres efectivo. Eres efectivo. Ya no estás perdiendo el tiempo dando vueltas, probando aquí, prueba y error. ¿Qué será la voluntad del Señor? ¿Dónde tengo que ir? Intentas, te equivocas, fracasas, te lastimas, te caes de cara, vuelves, el Señor te restaura, pero no escuchas a Dios y cometes otra vez una equivocación. Y caminamos así ciegos. Dice la palabra, ¿el ciego podrá guiar a otro ciego? ¿Tú crees que el que no escucha a Dios, cómo podrá ser su vida? El ataque del enemigo en el alma incapacita nuestros oídos. Los pensamientos abrumadores de muerte empezaron a llenar el alma de Elías y no pudo distinguir la voz de Dios. Dice la palabra que él se fue asustado y caminó 40 días y 40 noches hasta un lugar llamado Horeb. Repite conmigo, Horeb. Te voy a explicar por qué ese lugar, por qué hizo todo esto. Pero caminó sin comer ningún alimento, y Elías retrasó, si se quiere decir, por 40 días la voluntad de Dios en su vida. ¿Sabes cuál era el plan inmediato para Elías? Después de esa gran victoria, lo que seguía era que Elías tenía que ir a ungir a unos reyes, al rey de Asiria, al rey de Israel y a su sucesor Eliseo. Esto era lo que seguía. Este era el siguiente paso inmediato. Pero Elías dijo, no. Decidió no escuchar a Dios, se entristeció y se fue a meter a una cueva. Y retrasó, demoró la voluntad del Señor para su vida 40 días. ¿Cuántos cristianos están demorando el propósito, el cumplimiento, su llamado, porque no estás escuchando a Dios? El siguiente paso era, Elías, vas a ir y vas a ungir a tales reyes y vas a ungir a tu sucesor Eliseo. Eso es lo que proseguía. No iba a haber historia de la cueva, hermanos, si Elías escuchaba a Dios.
Pero Él hizo una pausa. ¿Cuántos cristianos están hoy en pausa porque no estás escuchando la voz de Dios? Estás en un lugar donde Dios no te dijo. Estás con personas con las cuales Dios no te dijo. Y estás perdiendo el tiempo. ¿Alguno quiere perder el tiempo? ¿Alguno quiere perder el tiempo? Por eso la importancia de escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos ven a nosotros y nos dicen: ustedes son muy jóvenes, ¿cómo es que han hecho todo esto? Nuestra única respuesta podría ser lo que hemos hecho en la inauguración: Señor, solo tu voz oiremos y a tu voz obedeceremos. Todo lo que hemos hecho hasta este punto, hermano, no ha sido estrategia de hombre, no ha sido planificación humana, no ha sido nuestras buenas intenciones y deseos, ha sido escuchar la voz de Dios y hacerlo. ¿Sabes? No basta con escuchar a Dios, tienes que obedecer. Muchos escuchan, pocos obedecen. ¿Alguien dice amén? Si te estoy hablando, di amén. Dios te está hablando. Dios te está hablando. ¿Sabes? No es solo escuchar, es obedecer. Esa es la diferencia. Esa siempre va a ser la diferencia. ¿Cuántos grandes hombres y mujeres de Dios reciben el mismo llamado? ¿Y cuántos están el día de hoy haciéndolo? Eso marca a los pocos, a los muchos de los escogidos. Nosotros somos gente que caminamos obedeciendo. Dile al de al lado: obedece. Cuando te enseñan un poco en las escuelas proféticas a querer escuchar la voz de Dios, y es muy lógico esto, ¿qué fue lo último que Dios te habló? ¿Obedeciste? Y si no obedeciste la última instrucción, ¿por qué estás todavía pidiendo otra? Un ejemplo clásico: Abraham está llevando ¿a quién de sacrificio? A su hijito, ¿verdad? ¿Qué se llama su hijito? Isaac. Dios le dice, primera instrucción, Dios le habla: ve, lleva a tu hijo al lugar donde el sacrificio y lo toma. ¿Qué pasaría si Abraham hubiera dejado de escuchar a medio camino a Dios? Porque justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, vino un ángel. Dios le dijo: para, ahí hay la ovejita, no lo mates a tu hijo. Pero ¿qué pasaba si dejaba de escuchar a Dios? No hubiera habido Israel, hermano. No estaríamos acá. El plan de Dios tal vez no se hubiera cumplido, porque alguien escuchó la primera instrucción, pero también escuchó la segunda instrucción de que tenía que detener en su momento el sacrificio. ¿Están conmigo? ¿Qué Dios te está hablando hoy? Lo que Dios te hable hoy va a ser diferente a lo que te hable mañana. Camina sobre una palabra. Dile al lado: camina sobre una palabra. Camina sobre una palabra. Me gusta mucho la historia de Jesús y el centurión. Solo di la palabra. Yo voy a caminar sobre la palabra. Amén. Volvamos a la historia de Elías. El plan del Señor era ese, ¿verdad? Pero Elías le pone una pausa. Dice: no, Señor, aquí yo no te voy a obedecer. 40 días, tiempo sabático para mí. No voy a escuchar tu voz. Me voy a ir al desierto. Lo que yo amo tanto del Señor es que aún a pesar de ese tiempo de pausa, ese tiempo tal vez perdido, ese tiempo tal vez innecesario, en ese momento fue que Dios le seguía dando provisión. Fue que la misericordia de Dios seguía con Elías. Fue que el amor del Señor seguía dándole de comer a Elías. Hay momentos, hermanos, donde tal vez no sepamos la dirección y estemos perdiendo el tiempo porque no somos perfectos. Pero aún en esos momentos Él enviará a sus ángeles para darte el sustento. Él enviará a sus ángeles para darte el alimento. No sé si tú amas al Señor. Aún en esos momentos donde tal vez no escuchas, parece que el cielo se ha silenciado, que hay un mute en el cielo y tú dices: no escucho nada, no sé dónde ir, ¿qué hago? Aún ten seguro lo siguiente: que la provisión, la misericordia de Dios no va a disminuir con tu vida. No va a disminuir con tu vida. ¿Alguien dice amén? No va a disminuir con tu vida. Entonces, escuchar a Dios cobra mucha importancia. Es muy importante, es clave. Amén. No porque Dios dejó de hablar, sino que el alma de Elías habló más fuerte. Aunque estemos equivocados y escuchando otras voces, Dios envía a sus ángeles para darnos de comer. ¿Alguien dice amén?
Y vámonos a este pasaje, Primera Reyes 19, del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo lleva a la cueva a reaprender a escuchar la voz de Dios. Y le da una lección, un intensivo a Elías. Él dice: Elías, mira, empieza a sonar un fuerte viento, un terremoto que sacudía todo. No estaba Dios ahí. Viene un fuerte viento que partía las piedras. No estaba Dios ahí. Viene un fuego abrasador. Dios no estaba ahí. Viene un pequeño susurro, murmullo, un silbido en el aire. Y el profeta Elías despierta y dice: acá está Dios. Y una voz claramente le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes por qué muchos no quieren escuchar la voz de Dios? Porque la voz de Dios te va a decir algo que no te gusta. Porque la voz de Dios te va a decir cómo estás. Va a revelar tu condición y tu ubicación. ¿Sabes por qué la gente no quiere escuchar la voz de Dios? Porque tiene miedo a que se sienta rechazado por el Señor, porque sabe que está haciendo mal. Ven a la congregación, hermano. No, es que Dios hable. ¿Qué pasa si Dios hace caer un trueno sobre mí porque estoy andando mal? Cuando la voz de Dios nos habla, nos confronta y nos dice nuestra condición. ¿Alguien quiere saber cómo está hoy? ¿Alguien quiere decirle: Señor? Y mira, fue sorprendente. No solamente como te digo, es escuchar la voz de Dios. Es dónde estás, es tu ubicación, tu posición te delata. Hermano, delante de mí puedes aparentar lo que quieras. Puedes ser la persona más espiritual y el mejor cristiano que no se pierde un culto. Amén, gloria a Dios. Pero solo Dios sabe que estás en el lugar correcto o equivocado. Él conoce tu corazón. Él no ve lo que los hombres ven. Él ve más allá y su voz va a revelar dónde estás. Cuando escuchas la voz de Dios, muchas veces no nos gusta, nos confronta, nos dice: haz esto, y tú no quieres hacerlo. Hay momentos donde Dios te habla y te dice: ve y háblale de mí a esa persona. Pero ¿cómo le voy a hablar? Pero qué vergüenza, pero qué oso, ¿qué voy a hacer en ese lugar? Hay momentos donde Dios te dice: renuncia, rinde, sacrifica esto. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado de sacrificio? ¿Por qué no lo has hecho? Hay momentos, es fácil sentirse cómodo. Pero ¿qué pasa en el tiempo de adoración cuando Dios te dice: entrega lo más preciado que tienes? Te reprendo, Satanás, ¿verdad? No, esa no es la voz de Dios, la voz del enemigo. No, es la voz de Dios. ¿Qué pasa si la voz de Dios te dice: deja ese trabajo? ¿Vas a obedecer? Qué difícil. Eso es fe. Por eso Dios continúa hablando a los que obedecen. A los que obedecen. Si tú no obedeces, lo pusiste en pausa. Pero si obedeces, vas a entrar en una nueva temporada. La voz de Dios es crucial, amados hermanos. ¿Qué te está hablando el Señor hoy? Hay mucho en tu corazón que debes rendir. Hay mucho en tu corazón que debes dar y entregar. Eso no le gusta a la gente. La gente quiere recibir, no quiere dar. La gente quiere bendición, no el que bendice. La gente quiere estar en bonanza, no en procesos, no en desiertos. Pero sabes, la voz de Dios va a estar tanto en lo mejor como en lo peor. La voz de Dios nos define, la voz de Dios nos marca el camino, amén. Y ahora, hay diferentes voces. Yo he podido identificar 4 y te voy a dar características de cada una de estas voces para que tú pragmáticamente podamos separar, filtrar, decir: esto es de Dios y esto no es de Dios. ¿Alguien quiere aprender? Amén. Amén. 4 voces. Nuestra voz, la voz del diablo. Tercero, la voz de los demás. Y cuarto, la voz del Señor. Hablemos de la primera, una de las más difíciles, o la que siempre nos pone tranca y nos pone nos hace tropezar, nuestra propia voz. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de todas las cosas, pero sobre todo de ti mismo. Hay algo que tal vez no es tanto culpa del enemigo, es más culpa tuya, es más culpa nuestra.
es nuestra propia voz. ¿Qué es nuestra propia voz? ¿Dónde está nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma habla de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que queremos, lo que nos gusta. Es nuestro propio ser, nuestro interés, lo que está ahí gritando dentro nuestro. Hola, sí, gracias. Nuestra voz es nuestra voluntad, es el reflejo del estado de la persona y las circunstancias. ¿Sabes? Tu voz es temporal. Tu voz quiere hoy algo y mañana ya no lo quiere. Tu voz hoy dice es el mejor negocio de la vida y la semana siguiente soy el hombre más tonto. Esa es tu voz. Es inconstante. Depende, es circunstancial, depende de lo que te rodea, depende de qué personas tienes alrededor, depende si salió como te pareció o como no te pareció, depende mucho del lugar, del ambiente, de las influencias externas que cambia tu estado de ánimo. Esa es tu voz. Hoy tienes hambre y vas a decir quiero fricasé, mañana tienes hambre y vas a decir no, ya no fricasé, quiero lechón, porque es tu voz cambiante, es lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que te parece. ¿Están conmigo? Nuestra voz refleja nuestro corazón. Es bien curioso que en el mundo dicen, sigue tu corazón. Pero ¿sabes qué dice Jesús? No sigas tu corazón, porque es engañoso. El mundo te dice, créelo, dale tu corazón, confía en tu corazón, sigue tu corazón. No sigas tu corazón, hermano. Si te doy un consejo, no sigas tu corazón, porque tu corazón es engañoso. Tu corazón es engañoso. Para el corazón se deja fácilmente apantallar por las cosas y se deja seducir por muchas otras. Y tu corazón va a ceder en momentos donde la voz de Dios era claramente un no, pero tú dijiste sí. Era tu corazón, era tu ilusión, era lo que tú pensabas que estaba bien, pero nunca estaba en el plan de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, si mi corazón es engañoso, Señor, yo no quiero escuchar mi corazón, tengo que escucharte a ti. ¿Qué dijo Jesús? Muere. ¿Sabes por qué? El cristianismo no es un cristianismo de vida, es un cristianismo de muerte. Porque cuando mueres recién vas a tener vida. ¿A qué morimos? Morimos a nosotros. Morimos a nuestros deseos, visiones, sueños, anhelos. Cuando mueres a eso, hermano, créeme que los planes de Dios son más altos. Amén. ¿Hasta ahí están conmigo? La primera voz, nuestra propia voz. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te fue mal? Todos son malos, ¿verdad? Esa es tu voz. Estoy de buen ánimo, todos son buenos, abracemos a todos. Es tu voz cambiante. No le gusta tal vez la confrontación, no le gusta permanecer. 2, la voz del enemigo, la voz del diablo. Esta es muy fácil de reconocer, porque la voz del diablo contradice, número 1, la palabra de Dios. La voz del diablo condena, no convence. Hay una diferencia. La voz de Dios te convence. ¿Cuántos son convencidos por el Espíritu Santo de que han hecho mal? ¿Todos o no? Mientras el Espíritu Santo te convence, eres un cristiano saludable. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo no convence, el enemigo condena. El enemigo acusa. Padre de mentiras, el acusador de los hermanos. ¿Qué es Satanás? Él generaliza. Te equivocaste. El Espíritu Santo, tal vez le dijiste algo mal a tu padre. Y viene el Espíritu Santo y te convence y te dice, oye, pídele perdón a tu papá porque le has dicho algo malo, le has respondido mal. Y la Biblia dice que debes honrarlo. Te sientes convencido, es el Espíritu Santo hablándote. Dices, debo volver, y lo abrazas a tu padre. Bueno, pero ¿qué hace la condenación? La condenación tiene otro tenor. La condenación no te dice, has hecho mal. La condenación te dice, eres el peor hijo que ha existido. La condenación te dice, sal de tu casa. ¿Cómo puedes tener ese padre? Sal, eres lo peor, no sirves para nada. Te llega a un punto en el cual te condena, te separa, te aleja de Dios. Número 2, contradice la voluntad del Señor. Pastor, quiero escuchar la voz del Señor para saber si esa persona es para mí. Hermano, esa persona es casada. No puedes decir que Dios te ha hablado que esa persona es para ti. No, pero el Señor, que he visto un ángel con trompeta que ha venido. Hermano, no, porque el Dios no contradice su palabra. No contradice su carácter. Él es fiel, permanece fiel. Él no va a cambiar. Para lo que el Señor es pecado, va a ser pecado y punto.
No puedes darle la vuelta, no puedes manipular al Señor y decir, el Señor me ha hablado. No te ha hablado, porque la Biblia dice que eso no está bien. ¿Me entiendes? Entonces, pastor, ¿cómo es? Hago este negocio, pero ¿de qué trata el negocio, hermano? Es que tengo que traer de contrabando y ya tú sabes cómo pasan las cosas. Pero el Señor está conmigo. Y me ha dicho, el Señor me ha dado un plan de negocio ahí, ¿cómo voy a poner? Hermano, la Biblia dice claramente que hay una maldición para aquel que hace las cosas ilegales. Entonces no me digas que Dios te está hablando. Es otra voz, no es la voz de Dios, es tu propia voz. ¿Me entienden? Pero nosotros siempre queremos sobreponernos a lo que nos parece correcto. La voz del diablo acusa, trae muerte, mentira. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha sufrido o ha tenido pensamientos intrusivos. Estás ahí en el puente y un pensamiento, lánzate. ¿Por qué? Pero lánzate, haz esto, hazlo. Si llega a un grado muy fuerte, eso ya requiere una liberación. Pero hay muchas veces donde los pensamientos intrusivos te impiden orar, te impiden buscar a Dios, te ponen imágenes sucias, te ponen cosas que te paralizan. ¿Estoy hablando a alguien aquí o no? ¿Verdad? Es cierto. Mucho pasa con esas personas que vienen de un trasfondo católico a veces, que sienten tantos pensamientos religiosos de condenación, que cuando vienen a las cosas de Dios y no cumplieron algo, el enemigo viene con acusaciones. No has hecho nada, eres un gusano, no sirves, no eres digno de la presencia de Dios. Y te paraliza, te condena. Esa es la voz ¿de quién? Del enemigo, ¿verdad? Te obsesiona con algo, es una voz que te obsesiona con lo malo, con hacer lo malo. Dice la palabra que los impíos maquinan de continuo en el mal. Te preocupa, te confunde. ¿Sabes? La voz del enemigo confunde, la voz de Dios siempre trae tranquilidad y paz. Trae serenidad. Cuando Dios te ha hablado, puede que sea la decisión más ilógica. Puede que te haya dicho lo más complicado, algo que para ti no es conveniente, no trae ningún beneficio. Puede que sea muy loco. Pero cuando es la voz de Dios, trae paz, trae convicción, trae tranquilidad, trae serenidad. Te dices, Dios me pidió algo terrible, pero estoy en paz porque sé que es Dios. Pero ¿qué hace el enemigo por lo contrario? Por el contrario, te confunde. Trae pensamientos en tu mente, no da claridad. Es una nieblina constante. La voz del enemigo te apresura a tomar malas decisiones. Dile al de lado, no tomes malas decisiones, hermano. Te apresura, ¿sabes? Por eso les dije al inicio, la voz del Señor permanece, mientras la voz del enemigo te apresura, te acelera. Cuando el Señor está esperando, y para el Señor Él lo tiene controlado, Él está tranquilo. Él sabe que las cosas no suceden sin que Él ordene muchas veces. Él está así. Él no está apresurado. Pero ¿qué hace el enemigo? Hazlo, rápido. Te presiona, te angustia, trae una carga encima tuya que no es de Dios. Y terminas metiendo la pata. Porque era el enemigo. En cambio, la voz del Señor permanece en el tiempo. Pueden pasar lo que sea, pero su voz sigue ahí vigente. Amén. Amén. Yo sé que hay una palabra que el Señor te ha hablado y que va a permanecer en el tiempo en tu vida. Tercero, la voz de los demás. Esta es una voz de opinión pública, una voz de la gente, lo que dicen, de lo que no dicen. Hay que prestar mucho cuidado también a eso, porque a veces la gente viene con otro espíritu. Y viene con un espíritu no inocente, no bueno, sino con palabras manipuladoras. Con palabras que te quieren mover, que te quieren cambiar de opinión, que te quieren hacer tomar decisiones. Muchas veces el enemigo usa a las personas, ¿no? Pero es esa voz de los demás, esa voz de tu pasado, esa voz de tu crianza, esa voz de tu educación, esa voz de tu abuelita, de tu abuelito, que cuando estás a punto de hacer algo dices, me acuerdo lo que mi abuelito me decía, me acuerdo lo que mi abuelita me decía. Es esa voz que tal vez has recibido, has adoptado, has tomado de tu pasado, de tu infancia. Todas esas voces debemos pesarlas y decir si realmente me acerca esto al Señor. Amén. Amén. Puede ser, como les dije, manipulativo o no. Y cuarto, la voz de Dios. La voz de Dios siempre está alineada a las Escrituras. No se contradice, es consistente, es acorde a la voluntad de Dios, no contradice su carácter. Requiere fe, di conmigo fe. Escuchar a Dios requiere fe, hermanos. Es un niño es el que escucha a su padre.
Escuchar a Dios es, no sé qué me vas a decir, pero estoy aquí atento. ¿Qué le dijo Samuel cuando era un niño? Habla porque tu siervo oye. ¿Qué le dijo Samuel? Un pequeño muchacho que dormía en el arca, cerca del arca del pacto. Cuando escuchó su nombre dijo, Padre, háblame. Si algo he aprendido, amados hermanos, en todo este tiempo que estamos escuchando la voz de Dios, que nuestro amor, nuestro deseo es hacer su voluntad, es que tú tienes que desear la voz de Dios. El que pide se le da, al que busca se le encuentra. Yo miraba a mi pastor y decía, pucha, cómo escucha, cómo ve, cómo que el Señor le ha dicho, cómo que el sueño, cómo que la visión. Yo quedaba loco, yo quedaba asombrado y decía, Señor, si esto es para Él, también puedes hacerlo conmigo, Señor. Yo lo quiero, yo lo necesito. Y había noches enteras, madrugadas enteras que me cerraba en mi habitación y lloraba y le decía, Padre, háblame, dime algo, aunque sea hola, pero dime algo. Háblame, estoy aquí. Y es en ese proceso, mientras tú persistes, es que Él empieza a decirte cosas. Y Él empieza a hablarte. Y tú vas a ser el primer sorprendido. Y vas a decir, no cabe menor duda de que Dios habla hoy. Tú vas a ser el primer sorprendido. Pero esto empieza contigo. ¿Sabes? Deja de terciarizar la voz de Dios a otros. Que el pastor, pues ore, él escuche, que él escuche, pues. Que él haga el trabajo, que lo ore, que él ore. Pues yo voy a venir aquí, Pancho, y que me ponga manos y que me diga lo que el Señor dice. Deja de hacer eso. Deja de depender de un hombre, de una mujer de Dios. Ten tu propia relación con el Espíritu Santo. Ten tu propia comunión con Él. No podemos vivir, hermano, va a llegar el momento donde no van a haber personas a tu alrededor. Solo vas a estar tú y el Señor. Y requiere fe. Dile de lado, ten fe, hermano. Requiere fe. Requiere fe. Tiene respaldo, la voz de Dios tiene respaldo sobrenatural de Él. Con la palabra, Él da provisión, Él da visión, Él da provisión. Cuando Dios habla, es bien notorio, porque hay un fruto, hay vida, hay respaldo. Cuando nosotros nos fuimos de la congregación en la que estábamos hace muchos años, hablaron mal de nosotros, nos tomaron como traidores, como que se van. Y el pastor de turno nos dijo, nos dio una amenaza y nos dijo, si ustedes se van a perder el ministerio. Nunca más van a volver al ministerio. Van a perderlo todo. Obviamente eso es un acto manipulativo, es de la inseguridad de ese hombre. Habló esas cosas terribles. Pero nosotros le dijimos, no, Dios nos ha hablado. Y tenemos una palabra que tenemos que abrir congregación. La gente se burló, los pastores se rieron, más jóvenes de lo que nos puedes ver. Dijeron, muchachos, va a ser un tiempo y va a perecer su plan. Pero lo que no sabían es que era palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene respaldo. La palabra de Dios tiene respaldo. Y cuando tú ves a alguien, ves el fruto y ves la vida que hay en esa persona y dices, wow, Dios te habló a ti. Y por el otro lado puedes usarlo como para filtrar a esas personas que dicen que han escuchado a Dios, pero no hay vida, no hay respaldo, no hay nada sobrenatural, no hay nada. Es como que están ahí con un árbol sin frutos, seco, como una nube sin agua, vacíos. Pero he escuchado al Señor. Sé que hay tiempos, hay temporadas, Dios hace las cosas en su tiempo, pero es notorio el respaldo de Dios cuando alguien ha escuchado al Señor. ¿Amén? Por ejemplo, Dios te habló de estar en esta casa. ¿Quién dice amén? Pucha, la mitad y a la otra mitad. ¿Te habló? Porque si Él te habló, hay respaldo de Dios de que tú estés aquí. Y vas a florecer. No por mí, no por Él, porque Dios está contigo. Todo depende de la voz de Dios. La voz de Dios tiene respaldo sobrenatural. La voz de Dios te calma y te conforta. La voz de Dios es calma, es paz, es quietud. Es un silbo, dice la palabra con Elías, que era tranquilo, suave, delicado. Y por último, la voz de Dios te convence de pecado. Te convence de pecado. Hermano, si te metes de lleno con el Señor, estoy seguro que Dios tarde o temprano te va a confrontar de tu pecado. Es así. La gente no se mete más a fondo con el Señor porque no quiere dejar las fiestas, porque no quiere dejar sus amigotes, porque no quiere dejar el pasado, porque sabe que está mal. Y Dios tarde o temprano vas a tener esa charla con el Señor donde Dios te va a decir, déjalo. Hay momentos así.
Escuchar la voz de Dios es una dependencia continua. ¿Alguien dice amén? Ok, ahora voy a la recta final. ¿Cómo escuchamos a Dios? Volvamos al ejemplo de Elías. Elías volvió a la cueva. Dios le dijo: no estoy en los terremotos, no estoy en los grandes vientos, no estoy en los poderosos fuegos, no estoy en tu alma, no estoy en el drama. A ver, di conmigo drama. Dios no es dramático. Dile al de al lado: bájale a tu drama. A ver, hermano, hasta podríamos categorizar el drama como otra voz, yo creo, no sé. Pero hay gente tan dramática, exagerada. Dios mío, Dios mío. Elías era uno de esos, ¿verdad? Ay, Señor, solo yo he quedado, soy el último de mi especie, Señor, ayuda. El Señor se enojó y le dijo: oye, Elías, no le dijo: ¿cómo estás, papito? A ver, ¿cómo te está yendo? A ver, no le dijo: ¿qué haces ahí? Sal. No le habló. Mira, y esto es un detalle no menor. Dios no le habló en la cueva, Dios le habló cuando salió de la cueva. Cuando estaba en la cueva le dijo: ¿qué haces ahí? Espera, recapitulando la historia. Cuando Dios le habló a Elías, primero escuchó el silbido apacible, despertó, reaccionó, y dice la palabra que él salió de la cueva. Y cuando salió de la cueva le vino la voz y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Dios no te habla en tu cueva. Dios no te habla cuando estás encerrado en tu almohada llorando, creyéndote lo peor de lo peor. Dios no te habla por lástima. Dios no te habla cuando estás con pena, cuando te crees alguien digno de autoconmiseración. Dios no te habla ahí, hermano. Dios no te habla ahí. Te habla cuando sales de la cueva. ¿Qué nos enseñó el pastor Manuel? Cuando sales de la cueva te vuelves un valiente. Dios te habla cuando eres valiente. Amén. No te va a hablar en tu lloriqueo. No te va a hablar porque quieres moverle a Dios, quieres causar pena. Ay, Señor, háblame, dime. Pero no, el Señor te dice: sal como Elías, sal de esa cueva, sal de ese lugar, entonces te hablaré. Y cuando estaba Elías enfrente de la cueva, vino la voz y escuchó. Ese momento, dice la palabra, que sucedió algo. Dios le dio la siguiente instrucción: ¿sabes qué, Elías? Vas a ungir a tal rey, vas a hacer esto y esto. Punto. Dios no le dijo: ¿cómo te fue, Elías, estos 40 días? Contame, ¿qué tal tu vida? No, Dios fue directo al siguiente paso. Con nosotros va a ser lo mismo. 3 formas que yo aprendo de toda esta historia para escuchar a Dios, para reaprender a escuchar. Si en algún momento has perdido el silbido apacible de la voz del Espíritu Santo, que hoy lo vas a recuperar. 3 formas que Dios me enseña a través de la palabra, y te las voy a compartir. Primera Reyes 1:19. Y se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Paso número 1. Muchos pueden criticar a Elías, pueden decir que era un cobarde, que era de lo peor, puedes decirle lo que sea a Elías, pero algo hizo sabio Elías. 2 cosas específicamente hizo muy sabio Elías. Número 1, dice la palabra que él ayunó. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Pastor, no escucho al Señor. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Es que no sé, es que pensé que Dios hablaba por TikTok y no, pero es que es verdad. Primer paso que hizo Elías para recuperar el silbido apacible, ¿qué hizo? Ayunó. Y esto es muestra de nuestra disciplina espiritual delante del Señor. No esperes que la voz de Dios venga porque sí. Va a venir cuando tú pasas tiempo de rodillas delante de Él. Va a venir cuando tú estás muriendo y sacrificándote y ayunando. Estamos en ayuno muchos estamos más flacos, los veo de aquí. Yo soy más flaco, lo flaco que soy. Un paso al cielo, hermano. Pero en este punto, tal vez la iglesia puede estar más delgada, pero estamos con mayor peso espiritual. ¿Amén? ¿O no? Dígale, ¿estás con mayor peso o no? Paso 1 para escuchar la voz de Dios: tu intimidad, tu disciplina espiritual. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto estás ayunando? Hermanos, esto es muy personal. Nadie te va a obligar, nadie te lo va a imponer. Pero Elías dijo: ya no escucho al Señor, estoy en silencio, no sé qué me está pasando, tengo que hacer algo. Voy a caminar sin comer 40 días. ¿Y hacia dónde fue? Segundo paso que hizo Elías bien, fue al monte Horeb. Si tú estudias un poco del monte Horeb, es el monte Sinaí. Es el lugar donde Dios habló a Moisés, le dio los 10 mandamientos. Es el lugar donde él conversó con el Señor. Horeb representaba un Betel, un lugar con los cielos abiertos, un lugar donde estaba la presencia de Dios.
Si quieres aprender más de Betel, escucha la prédica que hemos hablado de Betel hace unas semanas, que hablé de Betel hace algunas semanas. Era un lugar energizado donde estaba la presencia del Espíritu Santo, donde sabía Elías en su cobardía, en su lloriqueo, en lo que quieras, pero algo sabía bien Elías. Número 1, tengo que ayunar. Y número 2, tengo que ir donde está la presencia de Dios. Fue al monte Horeb, caminó. Hermano, paso 2, paso 1, ora mucho, ayuna mucho. Lee la palabra mucho, lo sabemos, hazlo bien. Segundo paso, ve al lugar donde está la presencia de Dios. Corre al monte Horeb. Y el monte Horeb, ¿qué puede? Representa esta casa, representa tu habitación donde Dios te habla. Ese es el lugar donde apenas tú entras, sientes la dulce presencia del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Paso número 2, ¿sabes por qué es un error? La gente no escucha a Dios. 1, nunca ora, nunca busca a Dios. Número 2, está aislada. Ni se congrega, ni tiene el consejo del hermano ni de la hermana, ni escucha a Dios a través de los hermanos, porque ni está presente. Alguien aislado tiene el grave error, el peligro, un peligro latente: se equivoca. Se equivoca. No importa que seas, hermano, el profeta más ungido que ha existido, pero si tú te aíslas, dejas el Horeb, dejas el monte Horeb, dejas tu congregación, tu comunidad cristiana, donde Dios te está haciendo crecer, dejas de escuchar la voz de Dios por medio de tus hermanos, te vas a equivocar, vas a fallar. Y ahí vemos esos ministerios itinerantes que pasan de iglesia a iglesia, pero al final no saben ni qué hacen, porque no tienen un monte Horeb donde acudir. ¿Cuál es tu monte Horeb? Si es esta casa, hermano, yo estoy seguro, y tenemos una escuela profética acá. Los hermanos están hablando, escuchando al Señor, y muchos testimonios de que entro a este lugar, a la presencia de Dios, y apenas adoramos, Dios ya me habló. Y no fui yo que estoy susurrando en el micrófono, no, es Dios que te está hablando directamente, porque en este lugar está cargado de la presencia de Dios. Lo quieras o no lo quieras, quieras admitirlo o no quieras admitirlo, este lugar está lleno de la presencia de Dios. Es una realidad. Nuestra congregación en el alto, otro cielo abierto. Y no lo digo para tirarnos rosas y flores, lo digo porque es cierto. Elías, en toda su cobardía, ignorancia, lo que quieras, hizo 2 cosas bien. 1, ayunó, y número 2, corrió al monte Horeb, al lugar donde está la presencia de Dios. El profeta Manuel nos decía, lo decía el pastor Mauri, estaba en el alto, y es cierto, los cielos están abiertos. Entras, solo tocamos una tecla del piano y ¡pum! ¡Listo! Y a todos escuchan y ven a Dios. No es algo nuestro, es Él. ¿Me entiendes? Ve a esos lugares. Si has desaprendido, tal vez ya no reconoces la voz de Dios. Tal vez tu alma, como Elías, está muy amargada, muy angustiada, muy triste y no te deja escuchar a Dios. Vuelve al lugar de la presencia del Espíritu Santo. Amén. 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 Tercero y último, Elías aprendió a calmar su alma. Este es un secreto y es lo que Dios hizo con él, ¿verdad? Cuando pasó el viento, pasó el fuego, le estaba enseñando el Señor cómo calmar su alma. Dios habla en la quietud. Hay un verso que dice: estad quietos y sepan que yo soy Dios. Estar quieto significa acallar, dice el salmista. Aquietarse, dice la palabra que el mismo salmista le hablaba a su alma y le decía: alma mía, ¿por qué estás turbada? Alaba al Señor. Hermanos, hay momentos donde no estamos en el espíritu, estamos en el alma. Estamos en el alma y venimos delante del Señor y solo es el alma, el alma, el alma. Pero en ese momento dice la palabra que debemos aquietarnos. No es el ruido, no es el terremoto, no es el fuego, no es el viento, no es que esperes algo estremecedor, es en la quietud. Y por eso cuando adoramos debemos calmar nuestras emociones y empezar a meditar en Él y verlo solamente a Él. Y solo adorarlo y adorarlo y exaltarlo. Y en ese momento es cuando cruzamos el umbral de ser gente común y corriente, carnal, a ser gente espiritual. Es cierto, estás orando. Al inicio es una lucha. Al inicio es que hay la comida, hay la olla, lo dejó prendida, hay el gas, hay la factura, ahí estás así. Es tu alma. Ay, ¿quién es este pastor? Ay, ¿por qué me está hablando esto? Ay, qué incómodo, estoy cansado. Es tu alma, eres tú. Pero hay un punto donde callas todo eso y le dices: Señor, háblame, y solo lo adoras a Él. Tus necesidades quedan en segundo plano.
y solo puedes contemplarlo a Él y la hermosura de su santidad. Horas y horas y horas y horas. Y Dios, en medio de eso te habla. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Ok. Entonces con eso he hablado bastante, he intentado enseñar muchas cosas. Espero que puedas tomarlo, pero vamos a escuchar a Dios. ¿Quién quiere escuchar a Dios?